Dios me los bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Bienvenidos a su espacio, El Ocaso de un Pastor. Soy el pastor Tomás Franco. Estoy transmitiendo desde aquí, desde Matamoros, Coahuila, hasta donde alcance el internet. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un hermoso canto que lleva por título La Promesa. Que Cristo me dejó. Yo espero la promesa que un día volverá, que vendría por ti, por mí, y no llevaría más allá del sol. Por eso me preparo para cuando Él venga. Yo quiero estar listo para recibirle. Entonces tú y yo estaremos reinando para siempre con Él por la eternidad. Por eso estoy aquí, porque soy aleluya, y puedo yo decir que ya soy salvo. Y dicen que estoy loco porque canto aleluya, pero más loco estaré cuando me vaya con Él. Por eso me preparo para cuando Él venga. Yo quiero estar listo para recibirle. Entonces tú y yo estaremos reinando para siempre con Él por la eternidad. Bueno, mis hermanos, entramos a la palabra del Señor y traigo en esta hora un tema, el cual se titula La vasija rota. Y esto se encuentra ahí en Jeremías, capítulo 18, del 1 al 6. Quiero leerles la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bueno, mis hermanos, en esta hora
sea mañana, tarde, noche, yo no sé en qué momento estás viendo tú el video, ¿verdad? Pero para mí es un placer compartir contigo esta palabra. ¿Por qué la vasija rota? Bueno, te quiero primeramente comentar 3 características del barro. La primera característica del barro, que el barro tiene que ser moldeable en las manos del maestro. Y el maestro, el alfarero, en este caso, el alfarero espiritual se llama Jesús de Nazaret. Y en esta hora, la segunda característica es que tiene que estar limpio ese barro para poder usarlo, para poder el alfarero usarlo y hacerlo moldeable, trabajarlo de tal manera para poder hacer lo que él tiene en su mente, hacerlo. El tercer característica del barro tiene que ser resistente, que resista la forma que le va a dar el maestro. En este caso, ahorita vamos a entrar ya a lo que es el creyente. ¿Cuál es el barro moldeable? Para primer lugar, el barro moldeable es aquel cristiano que empieza en el camino de Dios y que está dispuesto a ser moldeable, a ser dirigido por el líder que Dios ha puesto sobre esa persona. Llámese un líder o llámese un pastor el pastor es el que va a ir dirigiendo a aquella persona cuando acepta a Cristo en su corazón. Aquel barro, ¿cómo viene el barro? El barro viene sucio. Primeramente es lavado con la sangre preciosa de Jesús. Ese barro sucio que todos llegamos sucios al camino de Dios. Todos traíamos maldad, todos traíamos demonios, ¿por qué no decirlo de esa manera? Pero Cristo Jesús con su sangre preciosa nos limpia, entonces empieza a trabajar el barro, el barro tiene que ser moldeable, tiene que estar limpio para poder hacer lo que el maestro quiere hacer. Entonces, un barro resistente, que resista la tentación, que resista todo. El cristiano tiene que hacerse resistir a todo lo que el enemigo pone delante de él. Y eso es lo que muchas de las veces nosotros, ¿verdad?, empezamos. O cuánta gente no ha empezado. Digo por mí, yo cuando niño, cuando adolescente, cuando joven, estaba en la iglesia, estaba la vasija en las manos del alfarero. Pero ¿qué sucedió? Se rompió la vasija, se quebró. No la desechó el Señor, ni me desechó el Señor. Simplemente el alfarero toma aquel barro, aún ya está trabajado, aún ya está así, pero se rompió antes de que pase por el fuego. Una vez que pasa por el fuego, ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque antes de que llegue el momento de que deja uno esta tierra, este mundo, y va uno al lugar. Usted sabe muy bien perfectamente que hay 2 lugares solamente, el lugar de tormento y el lugar que tiene Dios preparado para nosotros. El alfarero, que es Cristo Jesús, Él quiere moldearnos, quiere hacernos a su imagen, quiere hacernos vasos de honra, vasijas de honra. Déjame decirte, mi hermano, que cuando el barro está limpio, empieza el alfarero, lo pone en la rueda y empieza a moldearlo, empieza a trabajarlo, empieza a darle la figura. Una figura que al nacer nosotros de nuestros padres traíamos una figura especial a la forma de Dios. Pero conforme fuimos caminando en este mundo, se fue deteriorando nuestra figura, fuimos desperdiciando nuestros años de juventud. Y déjame decirte que cuando llega uno a Cristo Jesús, viene todo completamente sucio, viene completamente quebrantado, viene mal. Pero en las manos del alfarero, el Señor Jesucristo empieza a acomodarnos, empieza a darnos forma. Y eso es lo que Él quiere hacer contigo. Quiere darte una forma, porque la forma, como dice el canto del alfarero dice, así como vienes no me gustas, te voy a quebrantar, pero en el proceso te voy a hacer llorar. Y déjame decirte que el proceso del barro
para formar una buena vasija o para formar un buen vaso de honra, un vaso de misericordia, un vaso de que se pueda usar, que la persona lo use. Amén, porque un vaso limpio la persona lo usa para tomar algún líquido refrescante, agua refrescante. Entonces el vaso tiene que estar limpio, tiene que estar bien moldeado, bien acomodado, de tal manera que el Señor Jesucristo quiere usarte. Quiere que otros tomen agua en ti, un vaso limpio, un vaso ya purificado, un vaso ya con las mismas manos de Jesús, que es el alfarero. Déjame decirte que en el tiempo, cuando nosotros venimos al Señor, o tú has venido al Señor, pero por alguna razón, la vasija que apenas el alfarero la tiene el barro en la rueda, entonces empieza a formar la vasija, empieza a formar un florero, empieza a formar un vaso, por alguna razón se quebra o se quiebra. Entonces el Señor vuelve a agarrar ese barro y lo vuelve. Hay un proceso. Una vez que ya creíste al Señor, eso es maravilloso, pero cuando ya te alejas del Señor y vuelves, el proceso es un poquito más fuerte. ¿Por qué? Porque ya conociste al Señor, ya estuviste en la iglesia, ya estuviste ahí, aleluya, glorificando el nombre de Jesús, pero por alguna razón se quebró la vasija, por alguna razón se fue al mundo otra vez. Pero no porque Dios lo haya desechado, simplemente por decisión que uno hizo, decisión que hiciste, decisión que yo hice. Yo decidí no ir, decidí no seguir el camino de Dios, y eso pagué las consecuencias y las sigo pagando todavía las consecuencias. ¿Por qué? Porque una vasija que se quiebra, aunque la vuelve a hacer el Señor nueva, déjame decirte que aún así las consecuencias vienen siguiéndolo de tal manera a uno. Pero hoy tenemos buenas nuevas de salvación para ti. Tenemos unas buenas nuevas que en las manos del alfarero, Él quiere darte una oportunidad. Él quiere darte una oportunidad más. ¿Por qué? Porque Él ya se esmeró. Se esmeró. ¿Para qué sirve un vaso? Un vaso sirve para muchos usos. Se le da muchos usos, depende de la calidad del vaso. Si es un vaso de cristal, tú lo usas solamente para tomar agua, ¿verdad? Pero hay vasos para tomar agua, hay vasos para tomar café, hay vasos de diferentes usos se les da. Pero este vaso que el Señor está haciendo en ti, ese vaso que hizo en mí, lo hizo un vaso de honra, un vaso que lleva misericordia, que lo que hablas tú de Cristo Jesús a las demás personas es porque van a ser salvas, van a tomar agua viva. Agua, porque dice la palabra que si crees, como dice la Escritura, de tu interior correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Entonces, ese es el propósito del alfarero, ese es el propósito de Jesús, es moldearnos de tal manera y que seamos resistentes al peligro, que seamos resistentes a la tentación, que seamos resistentes, dice la palabra ahí en Santiago, sujetaos a Dios y resiste el diablo, huirá de vosotros. Eso es lo que dice la palabra. Nosotros tenemos esa oportunidad grande, tenemos un privilegio grande de que el alfarero se llama Jesús, y cuando estamos en sus manos, Él mismo dice, lo que está en mis manos, nadie me lo arrebata, nadie me lo quita. ¿Por qué? Porque estamos en las manos del alfarero, del mejor alfarero, del único alfarero que puede transformar tu vida. El alfarero del cual habla aquí Jeremías, cuando Dios lo lleva para que vea cómo trabaja el alfarero, cómo está trabajando el alfarero el barro, y cómo cuando llega Jeremías se queda observándolo, y cómo una vasija se quiebra en sus manos. Pero fíjate, déjame decirte, se quiebra en las manos del alfarero, y dice que lo vuelve a tomar el barro, lo vuelve a amasar como una arcilla en sus manos, y vuelve a formar lo que Él tiene en su corazón y en su mente hacer. Así es Jesucristo. Él, una vez que nosotros nos caemos, ¿por qué? Porque como seres humanos, ¿cuántas veces no le fallamos al Señor? ¿Cuántas veces no nos caemos? A veces porque el enemigo es terrible. El camino del Señor tiene muchos obstáculos. A veces los pone Satanás, a veces nosotros mismos los ponemos, porque a veces Satanás ni cuenta se da que nosotros mismos ponemos un obstáculo.
¿Por qué? Porque hacemos malas decisiones. Y cuando nosotros hacemos malas decisiones, déjame decirte que el Señor ahí está con nosotros. Está pendiente, siempre está. El Espíritu Santo es el que nos está guiando, pero a veces no lo consultamos. O sea, como aquel hombre, podemos mencionar un radiotécnico, está ahí arreglando un aparato, un equipo, una televisión, qué sé yo, ¿verdad? Y se confía en sus conocimientos, se confía en su conocimiento, no ve el manual que está ahí, no ve el instructivo que está ahí. ¿Y qué sucede? Muchas de las veces pone una pieza mal. Así somos nosotros. Nosotros a veces el instructivo está la palabra, a veces no vemos la palabra y decimos, esto siento hacer, esto pienso que está bien y esto yo creo que está bien. No, no es lo que pienso, no es lo que creo, ni lo que yo sé, no, es lo que dice la palabra, es lo que dice el instructivo. Y dice la palabra de Dios que la palabra es la regla de fe y conducta, es la que nos va dirigiendo. El alfarero nos formó. Nos formó de una manera tan hermosa, pero a veces nosotros mismos, las decisiones que tomamos, hacemos que empiece la vasija a agrietarse, el vaso empieza a agrietarse. ¿Y qué sucede cuando alguien lo quiere usar? Se da cuenta que está liqueando el líquido. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa fisura ahí? Porque nosotros mismos hicimos esa fisura. El Señor Jesucristo no la hizo. Él quiere que seamos vasos de honra, vasos perfectos. ¿Por qué? Porque en sus manos Él nos hizo, nos formó y nos pasó por el fuego. Por eso también dice el canto por ahí. Aleluya, ¿verdad? El canto del alfarero dice que cuando Él nos quebranta, nos hace llorar, pero porque Él quiere que aprendamos nosotros a perdonar. Y una de las fisuras grandes de nuestra vida cristiana es el no perdonar. Y si no perdonamos, hay una fisura que todo lo que cae por ahí se va diluyendo, se va liqueando y cuando menos piense ya no tenemos nada. Ya no hay nada acá dentro de nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos que las manos lindas del alfarero empiece a darle una arregladita a nuestro vaso, una arregladita a esa vasija, para cuando alguien ponga algo ahí, no haya ninguna fisura. ¿Por qué? Porque el diablo aprovecha todo lo que es portillo, fisura que tengamos nosotros para introducir problemas, para introducir cosas que nos agradan, porque el diablo no te va a poner cosas que no te agradan, te va a poner cosas que te agradan. Entonces eso es lo que hace uno caer a veces. Pero el alfarero, el grande alfarero, hermoso alfarero, está listo con sus manos. Si la vasija en un tiempo fuiste cristiano, en un tiempo fuiste a la iglesia y ibas con tu familia a la iglesia, pero un día decidiste, llegaste muy cansado, le dijiste a la esposa, llévate a los hijos a la iglesia, yo vengo muy cansado, y ese cansancio empezaste a moverle a la televisión, cuando menos pensaste, ya estaba ahí algo que no debías de ver, y sin embargo lo estabas viendo. Porque mientras que tus hijos, tu esposa estaba en la iglesia, tú estabas en el hogar. La vasija empezó a quebrarse, el vaso empezó a quebrarse. Háblale al Señor Jesucristo, al alfarero, acércate al alfarero. Dijo el Señor Jesucristo lo que leímos, ¿no podré yo hacer como el alfarero en la casa de Israel? ¿No podría hacer yo con ellos lo que el alfarero hizo, que volvió a hacer la vasija, aunque se rompió la vasija? ¿No podrá el Señor hacer algo por ti? Claro, lo hizo por mí, lo hizo conmigo una vasija rota que duró rota más de 30 años. ¿Te das cuenta? Y el Señor aún así tomó en sus manos los pedazos de barro que estaban por ahí, por acá, y los empezó a unir y empezó a darle otra nueva imagen. ¿Por qué? Porque la primera imagen se perdió, la primera imagen se echó a perder. Pero ahora dice que en Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Los vasos de misericordia, cuando Dios hace un vaso de misericordia, es aquel cristiano que empieza a madurar, empieza a aprender, le gusta estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque va a tener misericordia de aquellos que están en el mundo. Les va a llevar la palabra a aquellos donde están necesitados. A lo mejor Dios te quiere llevar a un centro de rehabilitación donde están aquellos jóvenes, aquellos hombres esperando con hambre,
que le lleven una palabra de esperanza. Y puede ser tú ese vaso de misericordia, ese vaso de honra que Dios hizo y está ahí sentado en una banca en la iglesia, aplaudiendo, cantándole al Señor, orándole al Señor. Y eso es bueno, eso es maravilloso, pero también es más maravilloso que vayas tú y te enfrentes, aleluya, a aquella gente que tiene hambre de Dios. Aquella gente tiene hambre de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están buscando, o sus familiares los tienen ahí para ver si son transformados. El hombre hace lo que puede, pero Dios hace lo imposible. Dios cambia al hombre más perdido, al criminal más perverso, Dios lo transforma. He visto muchas cosas en el caminar. He visto muchas cosas en el caminar. Hombres sanguinarios, hombres perversos han sido cambiados, transformados, cuando ese barro se puso en la rueda y en las manos del alfarero empezaron a moldearlo de tal manera. Ahí donde estás, yo creo que esta palabra es para ti. ¿Por qué? Porque cuando niño fuiste a la escuela de BDB, a lo mejor fuiste a la escuela de BDB, a la escuela de vacaciones. Nosotros teníamos muchos niños, adolescentes, que ahorita ya son hombres, pero que ellos se acuerdan de cuando estaban en la escuela de la EBDB. Y yo recuerdo cuánta gente, cuántos niños, cuántos padres de familias, madres de familia llevaban a sus niños y ahora son hombres que salieron con buenos trabajos, hombres que le tomaron sentido a la vida. Sin embargo, hay gente, hay familias que sus hijos están perdidos en las drogas, están perdidos en la vagancia, en el alcoholismo, en el narcotráfico. Déjame decirte que eso es terrible, pero Dios puede sacarlos de ahí. Si tú te subes a la rueda, o Dios te toma y te pone en la rueda y empieza a moldearte, te va a doler, porque dice la palabra, así como llegas no me gustas, vienes muy sucio, así como llegas, Dios te va a moldear y te va a doler lo que vas a dejar cosas que te gusta hacer o que te gusta disfrutar, las tienes que dejar. ¿Por qué? Porque son cosas que el diablo pone para distraer la atención de cuando tú empiezas a ver a Jesús. Cuando tú empiezas a ver a Jesús, el diablo empieza a ponerte diferentes obstáculos. Y como te dije antes, unos los pone el diablo y otros los ponemos nosotros mismos. Pero todo se puede hacer, todo se puede quitar. Como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pídele fortaleza al Señor. Para recibir un proceso de parte de Dios, déjame decirte que es duro. Cuando yo llego al Señor, Él me recoge de donde estaba yo. Como dicen por ahí, mis pedazos de barro estaban regados por ahí. Cuando Él me recoge de ahí y empieza a moldearme, empecé a tener problemas, terribles problemas de salud. ¿Por qué? Porque había desperdiciado el tiempo, había castigado tanto mi cuerpo, mi hígado completamente se murió, completamente se destrozó por el alcoholismo. Pero un día el Señor Jesucristo me dio la oportunidad, me tomó en sus brazos, me hizo una nueva criatura, me hizo una nueva vasija, me hizo un vaso de honra. A mí me encanta ir a predicar a los centros de rehabilitación, me encanta predicar en las canchas, me encanta predicar al aire libre. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita oír palabra de Dios, hay gente que necesita tomar de esa agua viva que salta para vida eterna. Y ese vaso de honra, ese vaso de misericordia es el que lleva esa frescura, ese remanente fiel que tiene el Señor en todas partes, en todos los lugares. Hay gente fiel al Señor que son vasos de honra, que llevan la palabra, inclusive casa por casa, inclusive hay sonidos que el sonido entra hasta los hogares. Ahorita este video está entrando a los hogares, está entrando a los negocios. Yo no sé dónde está entrando este video, pero donde está entrando yo sé que hay vasijas rotas, yo sé que hay muchas vasijas rotas. Yo te digo en esta hora, solamente deja que el Señor te suba a la rueda y empiece a trabajar ese carácter tan feo que se recrudece conforme los años van pasando, conforme está uno en el mundo, porque te va mal, porque no pudiste hacer un negocio, empiezas a vociferar, tu carácter no te soporta a nadie, no lo soporta nadie a uno. Pero cuando llega el momento que Cristo te trae y te sube a la rueda
y empieza a moldearte, a darte otra nueva imagen. ¿Por qué? Porque mira, cuando tú estás de esa manera, tú entras a tu barrio, entras a tu colonia y lo primero que dicen la gente, ahí viene el hombre ahorita va a haber problemas, va a haber pleito, de seguro va a haber gritos en la casa donde tú vives, hay gritos todavía, tus hijos salen corriendo. ¿Por qué? Porque llegó una persona que lleva demonios allá adentro, pero cuando llega el momento de que te tome el alfarero y pasas por un proceso, la misma colonia donde tú vives, el mismo barrio, el mismo rancho donde tú vives, ahí se van a dar cuenta, van a decir, ¿qué le pasó a este hombre? Ahora estará enfermo, que le sacan a uno miles de cosas. ¿Por qué? Porque ya es diferente. Ya no es el hombre aquel que llegó gritándole al otro, gritándole al amigo, gritándole a aquel que no es amigo, gritándole majadería y media. No, ya no es aquel hombre. Ahora le habla de Cristo Jesús. Ahora le habla que hay un Dios todopoderoso que lo puede transformar. Ahora lo ven diferente de su trabajo a su casa, toma a su esposa, se va al mandado con sus hijos. Es una vida diferente la que te está ofreciendo el Señor Jesucristo el día de hoy. Ese alfarero que quiere tomar primeramente el barro sucio, quebradizo que está ahí todo gretiendo ahí, que está ahí, lo quiere tomar en sus manos y él le empieza a darle un masaje hermoso, a darle la figura y te va a dar una figura hermosa. Aquel hombre, aquella mujer, porque hay mujeres también que necesitan ser transformadas. Hay mujeres, y yo las he visto, perdidas completamente. He visto mujeres jóvenes que parecen ya de 70, 80 años, cuando tienen apenas 20 o 30, pero el vicio del alcohol, el vicio de la droga las trae de esta manera. Pero cuando una vez entra el alfarero y la sube a la rueda, esa mujer empieza a cambiar diferente. Encuentran la misma familia, las encuentra hasta hermosas. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús hermosea. Cristo Jesús le da otra nueva imagen a la persona. Esa vasija rota que estaba llena de podredumbre, llena de tanta miseria espiritual, llena de tantas cosas que estaba ahí, arrumbada, tirada, empolvada, ahora está brillando, ahora es un vaso de honra, ahora es un vaso o una vasija de honra, que todas aquellas personas, mira, déjame te cuento, en los ranchos hay mucha gente que afuera de sus casas tienen unas enramadas y en las enramadas hay tinajas. Tinajas son recipientes de agua y siempre hay un vaso ahí donde llega el caminante o llega el que llega a sombrearse, el dueño de la casa, pase, tome agua. ¿Qué va a hacer? Aquel vaso está limpio, es de honra. ¿Por qué? Porque le da agua al sediento. Con aquel vaso toma agua a aquella persona. Es algo maravilloso. Cuando tú te paras en una esquina y das un folleto, o cuando tú estás ahí predicando la palabra y pasa alguien que necesita la palabra, él se queda a escucharte. Él se queda y ahí es donde el Espíritu Santo empieza a trabajar. Por eso yo te digo que en esta hora, tú mujer que estás ahí, yo sé que no me digas que no. Yo sé que estás deseando cambiar. El hombre tuyo está deseando cambiar, pero chocan esas dos corrientes. Chocan. ¿Por qué? Porque las dos corrientes están sucios. Pero déjame decirte que cuando Cristo Jesús los limpia, van a ser una bendición para su familia. Yo quiero orar por ustedes en esta hora. Quiero decirte con esto que el que te habla también se quebró la vasija. Pero un día el Señor me tomó en sus manos y me hizo una vasija nueva. Me hizo un vaso de honra, un vaso de misericordia. ¿Por qué? Porque a Él le place hacer lo que Él quiere hacer. Porque somos sus hijos, somos hechura de sus manos, dice la Biblia, que somos hechura de sus manos. ¿Qué le cuesta a Él? No le cuesta absolutamente nada tomarte en tus manos y hacerte de nuevo. Yo quiero orar por ti ahí donde estás. Ahí donde estás, ponle atención a este video. Y recibe a Jesús en tu corazón. Déjate moldear. Deja primero que limpie el barro. Te va a hacer un barro resistente, un barro moldeable. El carácter viejo se fue, ahora es un carácter nuevo. Ahora ya el que te dirige es el Espíritu Santo de Dios. Es el que te va a dirigir de aquí en adelante. Amén. Ahí donde estás, levanta tu mano o pon tu mano si tienes algún dolor en tu cuerpo, en tu cabeza, donde tengas el dolor, pon tu mano y voy a orar por ti en esta hora. Amén. Y yo te pido en esta hora que así como viste este video,
y tienes la oportunidad de suscribirte, suscríbete o dale ahí un like a la manita para que más gente lo vea, compártelo para que más gente lo vea. Esta palabra del Señor es sin ningún costo, no es completamente gratis, no te cuesta más que darle ahí, suscribirte o compartirlo para que otros más alcancen esta palabra del Señor, los alcance esas manos del alfarero. Amén. Ahí donde estás, cierra tus ojos, y si no puedes cerrar tus ojos, ahí donde estás, solamente levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias una vez más por esta gente que ha visto este video y que va a ver este video. Si lo está viendo ahorita en este momento, te doy gracias, Señor Jesucristo, por él, por ella, por ellos, y que la unción de Dios caiga sobre ese hogar. La unción de Dios caiga sobre esa familia. La unción de Dios caiga sobre esa persona que está ahí viendo este video. Y recibe esa unción que trae las manos del alfarero. Ponte en las manos del alfarero ahora y verás el cambio que va a haber en tu vida. Verás el cambio que va a haber en tu carácter, en tu forma de ser. Yo te bendigo en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias porque estás viendo este video, y como te digo, si puedes compartirlo, compártelo en el nombre de Jesús. Que la gloria de Jehová caiga en los demás hogares, donde tú vas a ser de bendición para los demás hogares. Bendice en el nombre poderoso del Señor, bendice esta gente, bendícelos de una manera especial, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se vaya hasta donde llegue este video, hasta allá llegue la bendición de Jehová. Amén. Y que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias y nos vemos el próximo video.